buenos días a todos los amados hermanos. Bendiciones, que el Eterno sea bendiciendo mucho sus vidas. Aquí nos encontramos una vez más dando testimonio. Creo que es una de las misiones más importantes que nosotros como iglesia tenemos en estos tiempos que estamos viviendo. Estamos acá para testificar. No estamos acá para ninguna otra cosa por el momento en cuanto a nuestras responsabilidades espirituales. Cada uno de nosotros nos convertimos en atalayas, cada uno de nosotros nos convertimos en lámparas, cada uno de nosotros nos convertimos en testigos de el poder del Eterno, testigos de lo que está pasando. La humanidad entera en estos momentos, pues obviamente por las circunstancias que se están viviendo, la humanidad entera está entrando en esa oscuridad. No van a ver luz por ninguna otra parte a no ser de que sea la luz del Evangelio a través de la vida de cada uno de ustedes, de la vida de cada uno de nosotros. Por los tiempos que estamos viviendo y porque nosotros estamos acá. Fuera que estuviésemos viviendo estos tiempos y la iglesia ya hubiese sido levantada y quedásemos los pocos que no nos hayamos arrepentido de corazón o que hayamos estado en pecado, eh, y nos quedamos y estamos viviendo una época difícil, pero es que es la iglesia la que está acá, todavía el rapto no se ha dado. Aquí seguimos y estamos pasando por en medio de una época difícil de la humanidad. eh, Estamos viendo a flor de piel la influencia de los cuatro jinetes del Apocalipsis, las guerras, las hambres, las pestes, las calamidades, las muertes, las hambrunas y el gobierno del antimesías, el gobierno del antiungido, el gobierno de, como se le conoce, el anticristo, está empezando ya a marcar la escena mundial, porque ya están perfilándose, ya están organizándose para que llegue el tan anunciado y esperado gobierno de las tinieblas públicas. ¿M? Público. Cuando nosotros vemos fuerzas devastadoras como la fuerza de los huracanes, pues hasta que uno no los vive o hasta que uno no ve las dimensiones y las consecuencias del poder de la naturaleza, por decirlo así, es que uno no puede, no comprende hasta que uno no lo ve o no lo vive. Pero cuando uno ve una fuerza destructora como un huracán, o como un sismo, un terremoto, un maremoto, cuando uno ve a la naturaleza o actuando, obrando, a la tierra moviéndose, es cuando uno dice, wow, es impresionante ese nivel de poder que está teniendo la naturaleza. O sea, cuando uno ve una montaña estremecerse, sacudirse y moverse, derrumbarse, eso estremece las entrañas de cualquier persona, porque es ver el poder de la naturaleza. Cuando las personas tienen que vivir situaciones como las que tuvieron que vivir hermanos nuestros en esta semana con lo del huracán Milton, ya cuando sienten el rigor de una tormenta tipo huracán, de saber que la vivienda que tú tienes, el techo que te protege, fácilmente un viento viene y ¡brum! Lo voló y se lo llevó y cuando menos te diste cuenta ya no te quedaste con nada, todo se lo robó, se lo llevó, lo borró, esos vientos tempestuosos. Ya cuando uno ve a la naturaleza actuando, imagínense, alcancémonos a imaginarle ver levantadas olas de 9 metros, de 14 metros de altura. Eso a cualquier persona le genera un pánico, le genera un miedo. Es que si nomás
uno enfrentarse al mar a solamente nado, así sea en la orilla de la playa, y que tú sabes que si tú te duermes en la orilla de la playa y el mar va a empezar a jalarte, cuando menos te diste cuenta, en la inmensidad del océano quedaste y ya cuando uno tiene la inmensidad del océano enfrente es cuando uno dice, wow, qué grande es la naturaleza, qué vasta es la naturaleza y qué pequeños somos nosotros. Entonces resulta que nosotros nos encontramos escudriñando las escrituras el día de hoy en Génesis capítulo número 7, 8, 9, lo relacionado con el diluvio, el gran diluvio universal. En alguna ocasión tuve la oportunidad, estaba compartiendo con una hermana de una congregación, de una iglesia, y en un momento determinado ella estaba de cumpleaños, nadie le estaba celebrando el cumpleaños, y yo le dije que pues que yo la invitaba a desayunar. Así aquí a las afueras de Bogotá hay un lugar que es un salto una caída de agua, una cascada de agua muy famosa que se llama el Salto del Tequendama. Y cuando llegamos al salto, a los miradores del Salto del Tequendama, uno queda sorprendido de ver cómo cae esa cascada tan gigante. No sé exactamente cuántos metros de caída tenga esa cascada. Mínimo tendrá unos 30, 50 metros, le calculo yo, quizás tenga más, pero menos de 30 o de 50 metros no tiene. Es alta, es grande, y la cantidad de agua que libera cuando abren las compuertas, porque ya está manipulado todo eso, pero cuando abren las compuertas de una planta de tratamientos, es demasiado el caudal de agua que sale por esa caída de agua. Y nosotros estábamos ahí contemplando la caída de agua y yo tuve la pequeña, el pequeño comentario de decirle a ella que esa caída de agua, esa cascada de agua que ella estaba viendo, me dijo tan majestuosa la creación de nuestro creador, ¿no? Yo me quedé mirándola a ella. Y es que justamente nosotros estábamos delante de esa cascada, y cuando uno la ve, pues es cuando uno puede dar grandeza al creador, ¿no? Por su creación. Pero justamente esa cascada, cuentan las leyendas de estas tierras, y luego más adelante es que uno viene a comprender tantas cosas. Cuentan las leyendas que esa cascada, esa caída de agua fue hecha por Bochica y Bachué. Bochica era el dios de los muiscas, o uno de los dioses de los muiscas, el dios humano, por decirlo así, o el dios humanoide, o el dios que ellos pudieron ver encarnado en carne y hueso, que les enseñó las técnicas de construcción, de orfebrería, que les enseñó las técnicas de agricultura, que tenía una vara de poder en su mano, que era barbado, alto, con sus cabellos emblanquecidos, y ellos salieron de las profundidades de una laguna, juntamente con su esposa, Bachué, cuya mujer era mitad serpiente, mitad mujer. Y estos dos personajes influyeron tanto en la cultura muisca, que ellos le dijeron a los muiscas que les iban a secar la sabana de Bogotá, Bacatá en ese entonces, una laguna, y que ellos iban a secar esa laguna. Esa laguna queda después del diluvio. Las grandes lagunas, los grandes lagos artificiales quedaron después del diluvio.
y él le dice a los muiscas que les va a secar la laguna de Bacatá para que puedan descender de las montañas y habitar en la meseta que se va a formar, porque desde ahí en algún futuro se gobernarán las tierras, lo que hoy en día se conoce como Bogotá, la capital de Colombia. Esa caída de agua, ellos fueron, los dioses de los muiscas fueron, Bochica levanta el cetro o su vara de poder, golpea las rocas, ordena las rocas se rompen, se dividen y se empieza a drenar el agua de la laguna por ese punto, por ese salto, por esa cascada, por esa caída de agua, drenaron el agua de Bogotá, de la laguna Bacatá, para que la laguna se empezara a secar y los muiscas pudieran bajar de las montañas y habitar en las mesetas, en las llanuras. Cuando yo le conté eso a esa hermanita, esa fue la última vez que yo pude hablarme con esa hermanita. Nunca más me volvió a hablar. Quizás habrá dicho, este sí está muy loco. Creer que en los mitos y en las leyendas de los indígenas, primero, y segundo, creer que alguien tenga el poder para romper las rocas así, manipular la creación y alterar lo creado, y ahora ver lo que estamos viendo, una cascada, una caída de agua. Vean, mis amados hermanos, si nosotros no comprendemos que existen razas o existe una raza, o existen razas porque son razas, más poderosas que nosotros y que existen porque las escrituras así lo mencionan y que la creación es todo un sistema de tecnologías, de patrones, de códigos, que los números ejercen un poder acá en este plano creación creado, que las palabras tienen poder, que cuando tú pronuncias una palabra, cuando tú dices algo, cuando tú lo dices de manera correcta, eso genera, porque hay un poder que nosotros no vemos, hay una dimensión que nosotros no vemos y es esa la dimensión espiritual, donde los seres que habitan en esa dimensión espiritual son más poderosos que los seres que habitan en esta dimensión material, en este plano material en el que nos encontramos, y que las tecnologías no hacen parte de la humanidad de este entonces, sino que las tecnologías siempre han existido y que es más, nuestro creador tiene el poder el poder de la tecnología, de la ciencia, del conocimiento, de las tecnologías, para nosotros poder comprender el diluvio universal. Es necesario que nosotros lo veamos desde el punto de vista del creador que nos lo está narrando y de que él tiene el poder para hacer las cosas, no directamente él, porque es como si yo dijera, como si yo llevara a mi hijo a mostrarle una de las casas que yo tengo. Estoy colocando un ejemplo. Y le digo a mi hijo, mira, hijo, o que mi hijo diga, mi papá construyó esta casa, mi papá nos heredó esta casa. ¿Y tu papá era maestro de construcción? No, pero tenía el dinero, daba las órdenes, tenía el poder, él daba las órdenes y él decía dónde le ponían muros, dónde le quitaban muros, dónde quería una escalera, de qué color querían las paredes, cómo quería las griferías de los baños, cómo quería las aguas lluvias, las aguas blancas, las aguas negras, por dónde quería que le mandáramos la electricidad. Él diseñó, él organizó, él dio la palabra y las cosas se ejecutaron y se hicieron. De igual manera, tenemos que comprender que el Eterno da las órdenes y están las personas que se encargan de ejecutar, están los seres que se encargan de ejecutar, está la creación que se encarga de ejecutar las órdenes del Eterno. El Eterno inundó la tierra. Una cosa es la palabra dicha en cuestión de 3 segundos, 1 segundo, milisegundos. El Señor inundó la tierra.
pero de decirlo a cómo fue que el Señor inundó la tierra, eso ya es algo muy diferente. Y nosotros en estas épocas no solamente podemos creer porque nos digan, mire, el Señor inundó la tierra y punto, créalo. Porque en el mundo en el que en el que hoy en día nos encontramos, pues está la ciencia y el conocimiento acompañando a estas generaciones, a la última generación, los días de Noé, antes de lo que va a venir, la humanidad va a gozar o va a tener el acceso a muchas tecnologías, porque así mismo lo dice la escritura, que en los últimos tiempos la ciencia y el conocimiento iba a aumentar. Entonces, resulta que en medio de lo que ya nos encontramos ahorita, ya podemos vislumbrar incluso los poderes que llegan a tener solamente la humanidad, hablando de los gobiernos humanos. No sé si ustedes hayan escuchado acerca de las tecnologías que ya tienen los gobiernos para alterar el clima, para orquestar un sismo, un temblor, un terremoto, un maremoto, para crear artificialmente lluvia, para generar y crear ciclones, tormentas y huracanes como el que vimos. Y si a nosotros, si este sermón, si este mensaje, si esta enseñanza la estuviésemos dando 20, 30, 40, 50 años atrás, ni siquiera cabría la remota posibilidad de que yo estuviese diciendo esto, porque nadie me iba a creer. Pero actualmente, ahora que ya la internet, la red, nos hace llegar a nosotros la información de ver cómo precisamente los mismos gobiernos pueden alterar el clima. Ya tienen ese poder, ya tienen esa tecnología, ya tienen ese conocimiento. Ahorita la guerra no solamente es con armas, la guerra también es biológica, la guerra también es química, la guerra también es con tecnologías. Entonces viene el Eterno y dice, vamos a inundar la tierra. Y para nosotros comprender el diluvio, necesitamos comprender el poder que tiene nuestro creador. No fue que él vino y empezó con un vasito a llenar la tierra para que la tierra se inundara y con sus manos cogió y trató de represar el agua para que el agua no se fuera a salir. No, mis amados hermanos, es que nosotros estamos en un lugar creado directamente por el creador, valga la redundancia, donde absolutamente todo lo que está debajo de este cielo, debajo de este domo, todo obedece a un orden creacionista, creado y diseñado en un modelo perfecto, no hecho al azar. Dice entonces el capítulo número 8, porque ya se inundó la tierra, que ya vimos en nuestro capítulo anterior, que en las mismas escrituras dice que se abrieron fuentes, que se abrieron ventanas o se abrieron puertas, se abrieron portales, que las aguas de los abismos, es que hay muchas cosas que a nosotros en una tierra esférica y en un modelo de creacionista serpentólogo ahí de la serpiente, no nos va a encajar. Y por eso es que hay muchos hermanos que no pueden comprender lo que es el poder del creador porque no se han salido de su dimensión esférica y de toda la programación que la serpiente les inoculó, les implantó o nos inoculó y nos plantó desde que nosotros éramos pequeñitos. Dice la escritura en el capítulo número 8. Entonces Elohim se acordó de Noé y de todo ser vivo y de todos los animales que estaban con él en el arca. Y Elohim hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas decrecieron. Imaginémonos ese tipo de viento
que tuvo que haber enviado el Señor sobre la creación para hacer menguar un poco las aguas. Y no solamente eso fue lo único que usó. Vamos a ver qué más. Dice, a veces leyendo, nosotros creemos de pronto, ¿no? Quizás haya algún hermanito o alguna hermanita que crea que el Señor cogió y el mismo Señor se puso a soplar con su boca para que las aguas se espantaran, porque como dice que y Elohim hizo pasar un viento sobre, entonces pues, él soplando. No, mis amados hermanos, existe la tecnología. Lo que pasa es que hay términos que cuando se escribieron las escrituras, esos términos no existían, ¿sí? Para que el escritor nos pudiese dar mejores pautas para que nosotros pudiésemos comprender mejor qué significa eso de que hubo un viento para que decrecieran las aguas. Verso número 2. Y las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos fueron cerradas y la lluvia fue detenida desde los cielos. ¿Qué es lo que Miren, miren, amados hermanos, estos pequeños detalles son los que nos permiten a nosotros tener las evidencias, tener las pruebas de que lo que nosotros conocemos como creación es todo un circuito completamente cerrado, como anteriormente lo comentábamos. El Señor tiene el poder, el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la sapiencia para subir un grado la temperatura de la Tierra, bajar un grado la temperatura de la Tierra. El Señor tiene el poder sobre las luces, las luminarias de los cielos. Si el Señor quiere, el Señor le dice al sol, sol, baje la intensidad de su fuego. Y Él lo va a hacer. Si el Señor quiere detener el sol, lo detiene. Si el Señor quiere desaparecer las 3/4 partes de las luminarias del cielo, Él lo va a hacer. Porque Él tiene los controles, por decirlo así. Él tiene los controles de cómo tú puedes ambientar. Mira, ya hoy en día está en la tecnología donde tú tienes una casa, un apartamento, y si tienes todo el poder y tienes toda la riqueza para poderlo hacer, tú tienes todo tu sistema de la casa acondicionado. Y ya eso antes ya esas tecnologías antes ya son como viejas. Y tú entras a tu casa y comienzas, súbale el volumen, quiero música, tan, y el equipo se prende solo y coloca la música. Luces y se prenden las luces. No, las de allá no, solamente las de acá. Entonces se apagan las de allá y se prenden las de acá. Uy, pero esa luz está muy bajita. Súbale la intensidad a la luz y la luz sube más intensidad, baja más intensidad. No, quiero las luces románticas. Y colocan luces románticas y todo. Ah, no, pero cámbiame la canción, quiero otra canción. Tan, y le pone otra canción. Uy, vaya descongelándome de la nevera tal. Todo eso ya existe. O sea, que un humano común y corriente, bueno, con plata y con dinero y con poder, ¿no? En un país avanzado. Y le instalan todo esto en su casa. Todo esto es un sistema. Y el humano tiene el poder de entrar a su casa y prendas en las luces. Uf, y se prenden las luces. ¡Wow! ¿Y este hombre cómo hace eso? Usted lleva a uno a una persona del tercer mundo, ahora sí como dicen del tercer mundo, que eso es algo que se inventaron la misma élite para poder tener esclavos, semiesclavos y esclavos con título. Y viene la élite perdón, y viene y te va a decir la persona que no tenga acceso a ese conocimiento, que tú eres un brujo, que tú eres un hechicero, que tú tienes un poder diabólico, quién sabe qué tipo de poderes tienes para que tú puedas controlar las luces, para que al son de tu voz, es que es al son de tu voz, y ese sistema inteligente reconoce quién eres tú. Y si no es tu voz, pues sencillamente no se activa nada de lo que está, pero si es tu voz, sí se va a, a afectar o a ejecutar la orden que tú estás dando. Entonces,
veamos lo mismo, pero en una dimensión del tamaño de la Tierra. En la Tierra hay lugares que nosotros no conocemos, la humanidad entera está completamente manipulada por la ciencia de la serpiente, que eso ya lo sabemos nosotros, las religiones manipuladas por la ciencia de la serpiente, porque no pueden ni siquiera comprender eso. Ahora, si no podemos comprender esa parte tan básica que es el Génesis, ¿cómo vamos a comprender el poder que usa el Creador en Apocalipsis? Y más en los tiempos en los que nosotros nos encontramos. Nos narran las escrituras para poder terminar de organizar nuestras ideas centradas en las escrituras y no en las ciencias de mentiras con las que nos enseñaron y nos educaron, como en las predicaciones de los hermanos ministros y en la ciencia de la humanidad, cómo encaja este modelo del cielo con puertas. ¿Cómo encaja este modelo de tierra creada esférica? ¿En dónde están los abismos? ¿En dónde están las compuertas de los cielos? ¿En dónde está todo este sistema del que se habla? O reconocemos que detrás de todo esto hay un sistema unos sistemas de tecnologías y las tecnologías precisamente hacen, porque es que esa es la palabra que ahora nosotros comprendemos en nuestra época porque las vivimos, pero que no la podían escribir en las épocas anteriores porque la palabra tecnología pues es más una palabra moderna que una palabra antigua. Entonces dicen las escrituras en el capítulo número 8 que cuando el Señor ya se acordó, ¿no? Ya cuando el Señor dijo, bueno, listo, vamos a ver qué es lo que está pasando con los de la tierra, cómo quedaron las cosas. Sí quedó limpia la tierra. Verso número 2, ¿no? Nos quedamos ahí. Entonces, miren cómo nos narra las escrituras. Y las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos fueron cerradas y la lluvia fue detenida desde los cielos. Si tú lees el versículo 2 del capítulo 8 del libro del Génesis, tú vas a decir, bueno, pero es que esto no me lo enseñó la ciencia. Todos los años en mis primarias y mis años en mis secundarias y mis años en la universidad, en todo ese recorrido de casi 20 años de estar estudiando para medio ser alguien en la vida, eso de que la Tierra tenga abismos, los abismos de la Tierra, o sea, estamos hablando de que entonces que llega un punto donde el barquito va y ¡boom! Se cae al abismo, porque es que así se burlaban de nosotros, mientras que nos programaban con la ciencia de la serpiente. A nosotros nos decían, o bueno, por lo menos conmigo fue así. Antiguamente los antiguos creían que la Tierra era plana y que iba a llegar un momento donde iban a navegar por el océano y ¡boom! Se iban a caer al abismo. Pero luego llegaron los sabios y entonces los sabios nos enseñaron que la Tierra no es plana y que no hay abismos, sino que todo es una esfera. Entonces ahí ya se acabó esta parte. ¿Y en dónde encajamos las ventanas? ¿En dónde encajamos en el cielo, en la ciencia de la serpiente? ¿En dónde encajamos? En los sermones normales de los pastores que creen y de los ministros que creen en la ciencia de la serpiente, porque, o aterricemos, hay muchos predicadores que predican y enseñan las escrituras con base en la ciencia de la serpiente y no encaja. Y más para lo que vamos a ver en estos últimos tiempos, ¿cómo va a ser de la humanidad cuando vean que el sol les va a fallar?
Es que los acontecimientos y los hechos que nosotros vamos a ver en estos últimos tiempos de la humanidad, que son los juicios del Eterno y que es el Eterno preparando a su creación, preparando a todo para la llegada de Él con sus ejércitos, con nuestro Mesías, porque el que viene adelante, o sea, el que viene abriendo el camino prácticamente, a Yeshua se lo abrió Juan y ahorita se lo va a preparar la iglesia. Y Yeshua le va a preparar el camino para cuando llegue el Eterno al gran juicio del trono blanco. Todo es un orden establecido, el orden creacionista, el orden del creador. Y para poder comprender lo que se va a manejar en estos últimos tiempos, necesitamos tener presente que es que el Eterno tiene un nivel de ciencia, de poder, de conocimiento, que todo como se van a desarrollar los sellos, las trompetas y las copas, todo obedece a un orden de parte del Eterno. Nada va a quedar hecho al azar. Todo va a estar fríamente, todo fríamente calculado y organizado para que se dé como el Eterno quiere que se dé. Y es un poder, una ciencia y un conocimiento que sobrepasa nuestro entendimiento. Y nosotros necesitamos tener nuestra mente abierta a ello. Y si no, no vamos a comprender nada de lo que está pasando en estos tiempos y nada de lo que va a venir a pasar. Si nosotros no comprendemos nuestros inicios, que desde el inicio, miren, nuestro Dios, nuestro creador, Él no evoluciona. Es que cuando crearon las escrituras, el Señor tenía un tipo de conocimiento más pequeño y hoy en día que hay tecnologías, pues ahora tiene un conocimiento más grande. Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo por siempre. Los que tenemos el limitante del tiempo somos nosotros. Él no tiene tiempo. No porque no tenga tiempo como yo o como nosotros en estos últimos tiempos que no tenemos tiempo. No, no estamos hablando de ese tiempo. Estamos hablando de que Él no tiene el tiempo cronos. En la dimensión donde Él se mueve, el tiempo no existe. El tiempo es algo diferente, el tiempo es para esta creación. Entonces, miren, en versículos tan sencillos podemos ver los niveles de tecnología y las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos fueron cerradas. Miren, hermanos, nomás es que es como para que de verdad nosotros alcancemos a vislumbrar un poco cómo son las cosas. Ustedes saben de qué tipo de tamaño de puertas estamos hablando. Ustedes saben qué tipo de funcionamiento deben de tener esas compuertas para ser abiertas y para ser cerradas. En algún momento el Eterno llama a Job para litigar con él y cuadrar unos asunticos que se venían presentando. Y en medio de todas las preguntas que le hace el creador a Job, que es impresionante, ¿no? En alguna de esas les dice, ¿acaso tú eres el que es? Voy a parafrasear el texto. ¿Acaso tú eres el que le hace mantenimiento a las turbinas del cielo cuando se les pega el mugre, se corroe y se limpian y se ensucian y es necesario limpiarlas y quitarles la capa de sedimento que tienen esas turbinas? ¿Ves? Miren, estamos hablando de cómo es el mantenimiento de este plano terrestre, de este sistema. O sea, el Eterno tiene millones de ángeles que se encargan de que todo debajo del domo funcione.
Se le tienen que hacer mantenimientos. Dicen las escrituras que el sol es transportado por un carro, que nosotros obviamente no lo vamos a ver. La luna, las estrellas, todo es un sistema como tu cuerpo. Tu cuerpo es completamente diseñado de una manera perfecta. Lo que pasa es que se le tuvo que quitar la eternidad, ¿no? Para que vinieran las enfermedades, desgastaran el cuerpo por dentro y el cuerpo por dentro se pudiese, para encontrar la muerte, porque originalmente no fuimos creados así. Entonces tuvieron que venir las enfermedades que son los patógenos que el Señor puso para que nosotros desde nuestro interior ya nos empezáramos a deteriorar, que fue lo que tanto le dolió a Adán cuando se vio al espejo o cuando se vio en el pozo del agua y vio su rostro envejecido cuando el rostro de él nunca había envejecido, pero era la paga del pecado. Y cuando nosotros ignoramos el poder de nuestro Creador, que nos diseñó a nosotros, hasta los líquidos que tenemos en las articulaciones para que los huesos no se desgasten y pueda tener la articulación que el sistema óseo nuestro tiene. Tenemos un sistema nervioso, tenemos un sistema respiratorio, tenemos un sistema vascular, tenemos un sistema pensante, una cantidad de sistemas trabajando dentro de nuestro cuerpo como un reloj completamente sincronizado. Y así es el universo, porque fuimos hechos por la misma mano creadora. Para que a nosotros nos hagan un implante en nuestro cuerpo, se requirieron entre comillas, cientos, si no son miles de años de conocimientos para que el hombre pudiese abrir el cuerpo de él e sacar la pieza dañada y colocar una pieza nueva. Entonces decimos, wow, tremenda tecnología la que tiene el hombre para colocarse un brazo robótico y el brazo por un chip de neurociencia. Estamos hablando ya del sistema neuronal, el sistema del cerebro conectado a ese nuevo brazo mecánico que tiene la persona y lo mueve. Y entonces uno dice, wow, el humano, oh, impresionante, qué nivel de ciencia y de conocimiento el que ya hoy en día tenemos, que tenemos la tecnología para fusionar la carne con el hierro. Wow, impresionante, pura profecía de la estatua de Nabucodonosor. Hierro y barro, hierro y carne mezclados. Uy, tremenda tecnología la del humano. Pensemos en la tecnología que tuvo que tener el creador cuando nos creó a nosotros. No es que es el poder del eterno. Ok, bueno, sí es él. ¿Y cómo se manifiesta el poder del eterno? ¿Cómo es el poder del eterno? El Señor hizo que descendiera fuego del cielo y ¡boom! Sodoma y Gomorra desaparecieron y sus ciudades cercanas. Sí, pero ¿cómo fue que abrieron, cómo fue que hicieron para que descendiera fuego del cielo? No, pues el Señor cogió con su mano y cogió fuego del altar allá y ¡boom! Lo arrojó y ahí así ya fue. No, es que, a ver, el Eterno da las órdenes y hay quienes cumplen y ejecutan las órdenes. Estamos hablando de niveles que sobrepasan nuestro entendimiento y nuestro conocimiento. Y Él es el que precisamente con el poder, con su conocimiento, con su poder, con su tecnología, es que Él va a empezar o ha empezado a desarrollar todo lo que se está desarrollando ahorita para los últimos juicios, en los juicios que nos encontramos. Y es cuando uno ve, y el clima cambió, sí, claro. Adivina quién tiene los controles y está manejando el clima.
No, ¿cómo se le ocurre decir? Miren nomás la humanidad con la ciencia de la serpiente ya dónde va. Ellos ya tienen el conocimiento, ellos ya tienen el poder para manejar el clima. Han adulterado la creación, han manipulado la creación. Ellos lo han hecho, tienen ese poder. Aun cuando nosotros lo ignoremos, lo sepamos o no lo sepamos, ellos tienen ese poder. Los ángeles caídos, los rebeldes, ellos tienen poder para muchas cosas. Y nosotros todavía creyendo en cuentos de hadas y las mismas escrituras nos enseñan que esto es un sistema completamente cerrado y que el Señor controla todo lo que existe debajo de este domo, que Él tiene ese poder, que existen precisamente tecnologías para nomás cerrar y abrir las compuertas de los cielos. Imaginémonos qué tamaño de compuertas son y quiénes mueven las bisagras o los rodamientos para que esas puertas se tengan que cerrar y esas puertas se tengan que abrir, hermanos. Es que esos son tecnologías que nos sobrepasan a nosotros el entendimiento. Si nosotros todavía nos imaginamos un Dios que está flotando en medio de la nada, pues hace parte de tu imaginación. Nosotros no tenemos un Dios que está flotando en la nada, nosotros tenemos a un Dios que es el creador de todo lo que existe, que alcancen a ver nuestros ojos tanto de la tierra como de los cielos. Así es que, mis amados, cuando leamos las escrituras, tengamos presente que el Dios en el que nosotros creemos tiene unos niveles de tecnología, de ciencia, de conocimiento, de poder, como en tu lenguaje le puedas entender mejor. Y él tiene todo bajo control. Que se suba un grado la temperatura o se baje un grado la temperatura, ¿tú crees que él no tiene el control de ello? Así es que, mis amados, ahora que estamos viendo las evidencias, porque nomás haber inundado la tierra entera, eso necesitó de unos niveles de tecnología y de poder mucho más grandes de lo que nosotros nos imaginamos para haber inundado la tierra. Eso no fue solamente así, o fue una leyenda, o fue un mito, no, eso fue real. Por 7 metros, 8 metros por encima de la montaña más alta que había en la tierra subieron las aguas y luego la volvieron a secar. Eso es poder, eso es conocimiento, eso es ciencia. Así es que, mis amados hermanos, les dejo con esa perlita para que por favor la puedan analizar, porque estamos en los días de Noé, en los días donde se van a necesitar que la humanidad vea que el poder del Eterno es verdaderamente el poder del Eterno, así como fue en los días de Noé, que la humanidad entendió quién era verdaderamente el Eterno. Padre, te doy gracias por darnos la oportunidad de contemplar las evidencias en tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias por tu palabra, por las evidencias, porque es un aliento para nosotros saber que tú tienes muchísimo más poder y conocimiento que con lo que nos vienen a vislumbrar hoy en día la serpiente. Gracias por tu palabra, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén, amén. Bueno. Amén, amén.